Hola clase, it is Senora Grube, and today I am going to be reading to you from our newest novela, Piratas del Caribe y el Mapa Secreto. So I am going to read Capítulo 1 to you, Chapter 1. As I read, you should be following along on the screen with the words, and that will help you make better connections between the Spanish you are hearing and the Spanish you are seeing. When you are finished, if you feel good with what you have heard and you are able to process all of that Spanish reading into English, then go ahead and go back to your e-learning page for the day and click on the link in the template that will take you to your assignment, which is Preguntas sobre Capítulo 1. So those are just 10 questions over Chapter 1. So let's go ahead and get started. Capítulo 1 begins on Página 1 and Capítulo 1 se llama Rumores. 1668 a 1670 en el Mar Caribe. El terror del Caribe es una pirata. El pirata se llama Henry Morgan y es el capitán de los Piratas del Caribe. Henry es muy talentoso. Él organiza a los piratas del Caribe. Los piratas respetan a Henry. Henry y sus piratas atacan a muchas personas. Ellos atacan muchos territorios del Caribe, como Panamá, Nueva España, Venezuela, y Hispaniola. And you'll remember that Senorita Blanca pointed out to you when you began the book that if you see this little raised number, it's called a footnote. That means that there is some connection down here at the bottom of the page. So uno y uno, and then it'll give you an explanation of Nueva España. Los españoles, personas de España, controlan los territorios. Ellos no están contentos porque tienen muchos problemas con las piratas. A los españoles no les gustan los piratas. Muchas personas en el Caribe hablan de las aventuras violentas de Henry y sus piratas. Henry celebra muchas victorias. Él es muy famoso y muy rico. Tiene mucha plata y una casa en Jamaica. Pero no es suficiente. Henry quiere más plata. Existen rumores en el año 1670. Las personas del Caribe hablan de un mapa secreto. Es un mapa de una isla secreta. La isla tiene un mineral precioso y un líquido mágico. Henry Morgan escucha los rumores y quiere el mapa. Muchas personas quieren el mapa. Hay un hombre español que quiere el mapa. Él es de Sevilla, España, y se llama Antonio Medina. Antonio escucha los rumores del mapa secreto y quiere el mapa también. Quiere el mapa porque quiere ir a la isla secreta. Antonio es muy inteligente y arrogante. En su opinión, él es más inteligente que los piratas. A Antonio no le importan los piratas porque él tiene mucha experiencia en la navegación. En particular, Antonio tiene mucha experiencia navegando en el Mar Caribe. Es el capitán de un barco y es responsable por el transporte de la plata de Veracruz a la España. En este momento, Antonio está en Veracruz, Nueva España, para transportar la plata. Va a transportar
transportar la plata de Veracruz a España. En Veracruz hay muchas personas que hablan del mapa. Hay muchos españoles en Veracruz porque ellos preparan la flota para ir a España. La flota es el sistema español para transportar objetos a España. Antonio habla con un oficial español. El oficial controla el transporte de la plata. Él nota y escribe un récord de la plata y otros objetos que hay en los barcos. Españoles. El hombre le dice a Antonio Medina, usted tiene 457 barras de plata y tiene quecoa. ¿Va a continuar por la ruta normal con la flota? ¿Va a La Habana, Cuba? Oh, sí, vamos a La Habana y después a España. Está bien, pasen. Antonio está contento. Él toma sus documentos del hombre oficial y aborda su barco. Está con su novia, Raquel. Raquel es una mujer muy atractiva y romántica. Es de Veracruz, pero va a ir a España con Antonio. A su papá no le gusta la idea. La familia hispana es muy importante. A Raquel le importa su familia, pero le importa más su novio, Antonio Medina. A ella le gusta Antonio y va a ir a España con él. Raquel tiene una opinión muy buena de Antonio. Es un hombre fantástico. A él le gusta la acción y le gustan las aventuras. Le gusta la plata también. Él es muy romántico y atractivo. Muy atractivo. También es muy arrogante y agresivo. All right, that takes us to the end of Capítulo 1. So if you need to, go back and listen again and process that from Spanish into English, and then go ahead and answer those questions. Remember, the questions will be called Preguntas sobre Capítulo 1. So there are 10 questions. You can always go back into the text, like I encourage you to do, to find those answers, and just make sure you're doing your best to read those questions, figure out what that would have sounded like in Spanish, and translate that back into English. Have a great day, estudiantes.